Filum de Nematelmintos, clase Nematoda, son parásitos humanos. En clase hemos desarrollado Oxiroidea, que incluye Enterobius vermicularis, Rhabdizoidea, que incluye Strongyloides stercoralis, Ascaroidea, que incluye Ascaris lumbricoides, Strongyloidea con su Ancylostoma necator, Tricuroidea con tricocéfalos y triquinela, y Filaroidea con filaria. En Strongyloidea incluye Ancylostoma necator. Sin embargo, esta raíz Strongy está en los Rhabdizoidea con Strongylos stercoralis. Es decir, Rhabdizoidea tiene el Strongylos stercoralis y la Strongyloidea, el orden Strongyloidea, tiene Ancylostoma necator. Entonces, son parásitos humanos. Entonces, este tipo de parásitos, como son circulares, cilíndricos, va a presentar anterior, posterior, se conservan en el líquido, ya nos habían indicado antes. Es un líquido conservador en un tubo de ensayo, se calienta con el objeto de que esté estirado, que se estire, puede ser observado. Si no es en un tubo, un pirex, pero tiene que ser flameado con un mechero de alcohol. Lavar en suero 2 veces y con pincel se estira. Es un pincel que tiene que ser natural, de pelo de camello. Generalidades. Vamos a ver tres especies o géneros. Aquí, corte transversal. Si cortamos transversalmente, vamos a observar una capa externa, una subcutícula, esta roja, que es la hipodermis, interrumpida en 4 niveles. A estos puntos de acá. La subcutícula está interrumpida con 4 niveles. El dorsal lleva el nervio. El ventral no se ha dicho. Y los 2 laterales contienen los canales excretores. Este tipo entonces se ve así como un churro, líneas longitudinales. La capa externa también se denomina cutícula. Es blanco nacarado de colágeno y contiene carbohidratos, lípidos, enzimas, ERA. Este sistema muscular, así radial, varias fibras. Se trata entonces de un polimiario. El celeste, el tubo digestivo y los poros genitales conforman el pseudocele. Este polimiario se llama Ascaris lumbricoides. Polimiario. Cuando hay pocas fibras musculares, aquí vemos unas fibras musculares, 1, 2 en cada cuadrante. Aquí tenemos el pseudocele, en el centro el tubo digestivo, por ahí no de los poros genitales. Este es el pseudocele. Este es un meromiario. Mero siempre significa una parte, ¿no? Oxiuro, enterobios vermiculares. El anterior era polimiario. Entonces puede ser acerca de las fibras musculares. Poli, muchas fibras. Meros, pocas. Enterobios vermiculares. Y holo, muchos. Holomiario, fibras iguales. Son fibras iguales. La triquinela espirales.
Todos tienen tubos digestivos, a diferencia de las tenias. Boca, esófago, intestino medio, recto, ano. Y el macho tiene un cloaca. Son sexos separados, es decir, hembra es más grande que el macho. Esto se llama dimorfismo sexual. Los aparatos genitales, pene femenino, como hilos de coser, son los ovarios. Cuando tiene dos se llama didelfo, cuando tiene uno, monodelfo, y cuando tiene muchos, polidelfo. Cuando está ubicado hacia adelante, prodelfo, anfidelfo y opistodelfo. Los oviductos, receptáculo seminal, útero, ovoyector y vagino. La vagina puede estar divisa hasta este nivel. Y la vulva. La longitud, si estiramos, es como 3 veces alrededor del tubo digestivo, 3 veces la longitud del parásito alrededor del tubo digestivo. Alta sensibilidad sexual, miles de huevos. Ovíparos, embriona el huevo en medio externo. Ovovíparo, como enterobios. Vivíparo, triquinela. Ascaris lumbricoides por Linnaeus en 1753 o 58. Parásito del hombre, morfología idéntica al Ascarisum del cerdo, fisiológicamente diferente a la porcina. Fisiológicamente, pero no morfológicamente. No infecta al hombre, es decir, si intentamos infectar a un hombre no va a aprender, no se va a poder cultivar. 35 centímetros la hembra y 25 centímetros el macho. Y tiene aquí espículas, 2 espículas arrolladas ventralmente y termina en 2 espículas transparentes. Función cópula. El aparato masculino, testículo, vaso deferente, vesícula seminal, un solo testículo. Conducto eyaculador termina en la cloaca, 2 espículas en Ascaris lumbricoide. El hábitat del intestino delgado. ¿Cómo llegan ahí los huevos? Para ver la forma de los huevos ya nos dieron una clave. La forma, vamos a ver exteriormente una membrana mamelonada y sigue aquí una membrana vitelina, cáscara, y pasan 8 días en el exterior, ¿no? Con temperatura y humedad, entonces se embrionan. La larva infectiva embriona porque hizo su primera muda, su cubierta externa pierde, pasa a otro estadio, pero sigue siendo huevo. El manejo con manos sucias sin lavar infecta al hombre. En los jugos estomacales gástricos sale la larva y penetran al intestino delgado, van a la sangre y en 2 semanas también al corazón derecho y a los pulmones. De ahí toman oxígeno. Entonces se manifiestan las hemorragias petequiales. Pasados 13 días llegan al alveolo y esto sucede la segunda y tercera muda. La segunda, pasados los 13 días, pasan al alveolo y tercera muda. Ascienden a epiglotis entonces y de ahí pasan al tubo digestivo. La cuarta muda crece y crece. 45-60 días huevos, producen sus huevos, hembra y macho. Aquí están los huevos, pero si no hay machos, los huevos son amorfos y infértiles. Observamos que hay diferencias. La patología, debemos apreciar sus 2 fases. Fase larval
nos presenta fiebre altísima de 40, más de 40, 42. A esto se llama neumonía perniciosa. Y adulto puede salir por los orificios, como por ejemplo trompa de Eustaquia. Doctor Caracani no desarrolla forma adulta, sino quistes en hígado. Es huésped paraténico. Ahora vamos a ver ya la lectura. Nematelmintes, Gebaur, 1859. Clase nematoda, Rudolfi, 1808. Etimología, vocablos griegos, nema y hilo. Odes, con aspecto de... Simplificando las características y las generalidades de los nematodos, podemos decir que son gusanos de variable tamaño. Son cilíndricos y alargados de simetría bilateral primaria, no segmentados como los cestodos y con sexos separados, cada uno con características sexuales propias, dimorfismo sexual. El aparato digestivo es un aparato simple, empieza en la parte anterior por la boca, provista en ocasiones con dientes, placas cortantes, lancetas, etcétera, que le sirve para lacerar tejidos y obtener su alimento. La boca se continúa con la faringe recta bulbosa, luego con el esófago fuerte muscular. De forma variable en el esófago desembocan 3 glándulas esofágicas que secretean sustancias líticas. El esófago desemboca en un intestino que se abre cerca del exterior posterior del cuerpo, que corresponde al ano en la hembra y la cloaca al macho. El aparato digestivo: boca, esófago, intestino recto, ano. Aquí tenemos músculo, espícula, intestino, conducto eyaculador, gobernáculo. Dimorfismo sexual: los nematodos son de sexos separados, es decir, existen machos y hembras, cada uno con características sexuales propias. En la gran mayoría de los casos, las hembras son de mayor tamaño con respecto a los machos. Aparato reproductor masculino: los machos presentan un testículo, espermiducto o vaso deferente, vesicular seminal y un conducto eyaculador muscular. Aquí desembocan las glándulas sementales o prostáticas, que desembocan en la cloaca junto con el ano. Algunos poseen una bursa copulatriz y espículas que les sirven para sujetar a la hembra durante la copulación. Aparato reproductor femenino: las hembras poseen 1 o 2 ovarios de 1 a 4 úteros comunicados a través del oviducto y receptáculo seminal. El útero se continúa con el ovoeyector, luego con la vagina, que se abre la vulva, que está localizada en diferentes lugares del cuerpo. Denominación según el número de ovarios: monodelfa, un ovario; didelfa, 2 ovarios; polidelfa, muchos ovarios. Denominación según la ubicación de los ovarios: anfidelfa, los ovarios se inician en el mismo punto central pero van en dirección opuesta, uno va hacia la parte anterior y el otro hacia posterior. Perodelfa, los ovarios se inician en el exterior anterior y están paralelos. Opistodelfa, los ovarios se inician en el extremo posterior y están paralelos. El macho tiene en el esófago corpus, istmo y bulbo; el testículo, vesícula seminal, conducto eyaculador, espícula, gobernáculo, papilas, cloaca. La hembra, cápsula bucal, anillo nervioso, esófago, oviducto, ovario, intestino, vagina, útero con huevos, ano. Y aquí está lo que se decía. Prodelfo como Ascaris, Opistodelfo como Enterobios, Anfidelfo como Trigocéfalo. Los ovarios, oviductos, receptáculo seminal, útero, ovoyector, vagina, vulva. Y macho: testículo, vaso deferente, intestino, vesícula seminal, conducto eyaculador, cloaca, espícula. Aquí el esófago, el intestino, vulva, útero, testículo, oviducto, conducto deferente, ovario, vesícula seminal, espículas. Este es el macho adulto, la hembra adulta. Pared externa y pseudoceloma, cuerpo y la cavidad interna. La pared externa comprende la epicutícula, la cutícula, la hipodermis, la capa muscular. Por dentro de estas capas está la cavidad interna, que corresponde al pseudoceloma, que está relleno de líquido sometido a alta presión hidrostática, así pues funciona como líquido hidrostático. Pared externa: el huevo, musculatura, pseudoceloma, tubo digestivo. Epicutícula: una pequeña delgada capa de glucolípidos y glucoproteínas que pueden servir de defensa frente a hospedadores competentes. Cutícula es muy compleja, posee 3 capas: cortical, media y basal. Se puede considerar la capa cortical como la epicutícula. Está formada por fibras de colágeno entrecruzadas, es flexible y funciona como antagónica de la musculatura longitudinal. Además puede presentar diversas ornamentaciones que incluyen puntaciones poco profundas, poros profundos y una gran diversidad de espinas. Puede también presentar engrosamientos laterales o sublaterales denominados alas, como cervicales, caudales o longitudinales.
Canal difuso de proteínas y lípidos neutros. Glicoproteína. FA. Glucolípidos. Microdominio polar del lípido. Esterol. Triglicéridos. En esquema, capa cortical, epicutícula, capa media, capa basal, hipodermis. Hipodermis o subcutícula sincitial. En las formas adultas, los núcleos se encuentran en zonas engrosadas, los cordones o líneas hipodérmicas. Estos cordones recorren la longitud del cuerpo y dividen a la cavidad interna en 4 cuadrantes, así entonces deducimos que existe un cordón dorsal ventral y 2 laterales. En los cordones ventral y dorsal se encuentran los troncos nerviosos longitudinales, mientras que en las cuerdas laterales contienen los canales excretores. Musculatura está compuesta por dos tipos de músculo, especializado y no especializado. Somáticos, estos ocupan una posición externa, estos ocupan una posición próxima a la hipodermis de las áreas entre cordones, formando una sola capa de células que tienen un importante papel en los movimientos del cuerpo. Según la manera, aspecto y forma en que se agrupan estas células, se clasifican en polimierios, meromierios y hilomierios. Polimiario presenta numerosas células en forma de raqueta, más de 5 filas por cuadrante, con la parte más ancha hacia la cavidad celómica. Esta capa celular no es continua, interrumpiéndose a nivel de los campos laterales y medianos. Meromiario, las células musculares son escasas y anchas en número de 2 a 3 entre dos campos próximos. Holomiario, las células musculares son muy numerosas y apretadas entre sí, formando una capa continua que solo se interrumpe en algunas especies a nivel del campo ventral. Clases de células musculares: platimiaria, es ovoide, con corte transversal, fibras de constricción hacia la hipodermis. La parte no contráctil está hacia el pseudocele. Celomiaria es la más delgada, en forma de U, la parte no contráctil contornea la U. Circomiaria, toda la parte interna está ocupada por el material fibrilar. Aquí vemos holomiario, meromiario, polimiario. Monodelfa, didelfa, acá falta desarrollar esto. Boca, faringe, polo, excretor, intestino porogenital, útero, ovario, ano. Acá vemos intestino, oviducto, pseudocele, cutícula, hipodermis, cordón nervioso, ovario, útero, músculo, conducto excretor. Brazo muscular, extensión protoplásmica, cordón nervioso, cordón hipodérmico, cutícula, hipodermis, parte contractil de la célula, núcleo, cuerpo celular. Aparato nervioso presenta un anillo nervioso alrededor de la faringe, de donde parten cordones nerviosos longitudinales por dentro de los cordones hipodérmicos ventral y dorsal. Órganos sensoriales son papilas mecanorreceptores. Existen usualmente localizaciones caudales como preanales, paraanales y postanales. Ocelos fotorreceptores al lado de la faringe se encuentran en especies acuáticas. Anfibios, probablemente quimioreceptores encontrados en especies de vida libre en la cutícula de los mismos, y los fasmidios, glándulas sensoriales, usualmente encontrados en especies parásitas. En su porción posterior parecen ser sólida de glándulas subcaudales. Aparato excretor no es un sistema porotonefrídico. Consiste en un sistema glandular con una o dos células glandulares grandes o renetas y un sistema tubular con dos túbulos situados en los campos hipodérmicos laterales que conectan entre sí en la parte anterior del cuerpo. Estereograma del extremo anterior de un hematodo generalizado. El sistema nervioso está situado completamente dentro de la epidermis y la musculatura se asemeja a un epitelio. Pseudocele, canal excretor, cutícula, epidermis, lámina basal, músculo longitudinal, cordón nervioso ventral, nervio dorsal, pseudocele, nervio ventral, faringe, canal excretor, anillo nervioso,
nervio del anfidio, boca, nervios labiales. El tamaño del pseudocele se ha exagerado para mayor claridad. Célula muscular, lámina basal, epidermis, cutícula, complejo de unión. Vista lateral de un nematado de hembra generalizado. Y secciones transversales. C y D. Vista lateral de un nematodo macho generalizado. Se ha exagerado el volumen del pseudocele para mayor claridad. Entonces acá tenemos aquí adelante la cavidad, esto se llama anfibio, esto poderma, cavidad bucal, faringe, anillo nervioso, glándula excretora, óvulo, espermatozoide, óvulo fecundado, útero, vagina, ovario, intestino, pseudocelomocito, pseudocele, glándula rectal, ano, músculo, plasmidio. Y acá es el cutículo, hipodermis, músculo, prolongación del músculo, prolongación de inervación, anillo nervioso, canal excretor, faringe, cordón ventral, nervio dorsal, ovario, intestino, útero, nervio subventral, nervio ventral, nervio lateral, cordón lateral. Y acá en B que se decía que vista lateral. Entonces testículo, espermatozoides, vaso deferente, sensila genital, cloaca, espícula, bursa, radio de soporte. Respecto a los huevos, ovíparos, huevos que se embrionan en medios externos, o ovíparos, huevos que se embrionan dentro del útero de la hembra. Vivíparos, las hembras no eliminan huevos sino embriones o larvas directamente. Y acá tenemos que indicar cada uno de ellos. Sensibilidad reproductiva. Presenta una alta sensibilidad reproductiva ya que posterior a la cópula ocurre la ovoposición de miles de huevos por día. Algunos nematodos machos luego de la cópula se alojan en la vagina y útero de la hembra. Ejemplo: Trichosomoides crassicauda, parásito de la rata, Ratus norvegicus, parasita la vejiga del roedor. Otros están en cópula toda su vida. Syngamus traquea, parásito del aparato respiratorio de las aves. Hembra y macho, cópula de nematodos. Ciclos biológicos de los nematodos. Este es el hospedador definitivo. Hospedador intermediario, vector. Adultos, L1. Pasa al hospedador intermediario, donde encontramos L2, L3,
L3 va al hospedador definitivo, donde se convierte en L4, y luego adultos. Adultos también produce huevos embrionados, L1, L2, L3 en el suelo o la vegetación, ingresa nuevamente al hospedador definitivo, a L4 y eso ya es adultos. Luego también los huevos se convierten en huevos embrionados y nuevamente ingresan L2, L3, L4. Ese era el hospedador definitivo. Este es el primer hospedador que tras la ingestión, L1, y mudas sucesivas, se convierte en adulto, ingresa a la musculatura, L2, L3, y luego ingestión, L1, mudas sucesivas, adultos, L1, musculatura. Este es el segundo hospedador, infesta a otro hospedador. Huevos miden de 45 micras a 75 micras de largo por 35-50 de ancho. Presentan una gruesa cubierta por 3 capas. La más externa es la capa vitrina, la media es gruesa y transparente como una cáscara, y la más externa, hembra más grande, macho con caudal. Y la más externa corresponde a la capa albuminosa, que es mamelonada. Su color es pardo amarillento debido a las heces. Se calcula que ponen 200.000 a 250.000 huevos diarios y que el útero albergaría unos 27 millones de huevos. Los 27 millones. Los huevos al salir con las heces no están embrionados. Estos se embrionan gracias a las condiciones ambientales. Acá están fértiles, embrionados, no fértiles. Ciclo biológico, ciclo de los. Cuando los huevos se embrionan pasan a ser huevos fértiles a embrionados, larva 1, larva 1. L1 corresponde al estado efectivo en el huevo, vuelve a mudar a L2, también efectiva. El hombre al ingerir los huevos se infecta al llegar al estómago o a la parte más alta del intestino. El jugo gástrico ablanda las capas, los huevos eclosionan para que salga la larva L2. Esta larva penetra el intestino y llega a las vainas mesentéricas y luego al hígado. BC1 y aurícula y aurícula y ventrículo derechos, vena cava inferior. Arterias pulmonares atraviesan la membrana alveolo-capilar y caen los alveolos. Durante todo ese trayecto pasan hacia larvas L3 y L4. Luego asciende hacia los bronquios, tráquea, laringe y glútida, hacia el esófago y estómago, y llega nuevamente al intestino delgado, donde pasa hacia larva L5 y luego se convierte en adulto. Todo este ciclo dura entre 50, 60, 75 días y ya en estado adulto empieza a poner huevos. L1, L2, primera muda dentro del huevo. L2 a L3, segunda muda, L3 a L4, tercera muda en el recorrido por corazón y pulmones. L4 a L5, cuarta muda durante la devolución y vuelta hacia el tracto intestinal. Tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a buscar larva 1. Esta es la larva 2. Huevo en S es etapa diagnóstica. Huevo embrionado con larva en segunda etapa, etapa infecciosa, L2. La larva ingerida incuba en el intestino, entra a la circulación, a los pulmones, L3 y L4, la tráquea, L5 faringe, deglutida, adultos en intestino delgado y fertilizado, no fertilizado los huevos, etapa de 2 células y clivaje avanzado. Patología: pasa las variaciones mecánicas en la membrana alveolo-capilar y parenchymal pulmonar, producen microhemorragias, congestión, inflamación local fugaz, además de eosinofilia local con fiebre elevada, tos, estertores bronquiales y exudado bronquial alveolar. Esto es conocido como síndrome de Loeffler. En reinfecciones continuas se produce sensibilización con manifestaciones alérgicas. Fase
adulta, acción mecánica tóxica, espoliatriz, inflamatoria traumática o irritativa, produce esquivosis en la mucosa donde se implanta. Esto se acompaña de infección bacteriana y desarrollo de abscesos. En un paciente sensibilizado en infecciones masivas se produce síndromes diarreicos, anorexia, palidez y malestar general. En cambio, en el síndrome de Leftera, fiebre, tos, estortores bronquiales, exudado bronquial, esto parecido a una neumonía, ¿no? No está hablando de diarrea ni nada de esas cosas. Y aquí en la fase adulta, que produce síndromes diarreicos, anorexia, palidez y malestar general. En casos se requiere intervención quirúrgica, usualmente en parasitosis pasivas, debido a que se ha producido oclusión o suboclusión intestinal, válvulas de diverticulitis, apendicitis, accesos hepáticos y obstrucción laringea. Migraciones erráticas, produce cuadros graves, incluso fatales. Ascalis lumbricoides, ya sea como larva o adulto, se desplaza erráticamente y pueden ser regurgitadas y salir por la boca, narinas o bien invadir vías biliares, vesícula, hígado, riñón, apéndice, conducto lacrimal, conducto auditivo externo, ombligo, vejiga. En términos valviculares, Linnaeus 1758, el oxiuro. Morfología: forma adulta, nematodo pequeño y filariforme, cilíndrico, delgado, como un hilo de color blanquecino con una extremidad posterior aguzada. En su extremidad anterior, lateral a la boca trilabiada, se ven dos expansiones típicas, las aletas cefálicas. Su esófago es de tipo claviforme, la musculatura del cuerpo es de tipo meromiario. El dimorfismo sexual: macho mide 2 a 5 milímetros de longitud, su extremidad posterior es muy curvada hacia el vientre. Presenta una espícula con un aparato sexual muy desarrollado, constituido por un testículo delgado que rodea el intestino, un conducto deferente que desemboca en la vesícula seminal y un conducto eyaculador que desemboca en la cloaca ubicada en la parte posterior. La hembra mide 10 a 13 milímetros de longitud, de su parte posterior es recta y de su aparato reproductor es didelfo o prodelfo. La vagina que desemboca en la vulva está situada en la cara ventral, en la unión del tercio medio del tercio anterior. Aquí vemos esófago, bulbo esofágico, intestino, vulva, vagina, ano, aleta cefálica. Alas cefálicas, esófago, intestino, útero, vagina, ovarios, oviductos, útero, ano. Esta es la hembra y el macho. Testículo, canal eyaculador. La hembra, alas cervicales, bulbo esofágico, esófago, vulva, vagina, ovario, útero, oviducto, ano. Macho, alas cervicales, estas, esófago, intestino, testículo y vaso deferente, espícula, papila. Los huevos son translúcidos con una cara plana, esta, y otra convexa, miden de 50 a 60 micras de longitud por 20 a 30 de ancho, contiene una larva en su interior. Diagnóstico por el método de Graham. Fundamento: la hembra de terapia molecular y deposita sus huevos en las márgenes del ano durante la noche. La técnica de Graham tiene por objeto adherir estos huevos a la cinta adhesiva transparente o cinta scotch, la que extenderá posteriormente en una lámina portaobjetos para observación microscópica. Materiales: láminas portaobjetos desengrasadas, cinta adhesiva transparente, cinta scotch de 1 pulgada de ancho, solución salina o tolueno. Aplicador: baja lenguas. Procedimiento: extender la cinta adhesiva transparente sobre la superficie de la lámina de portaobjeto, adhiriendo una porción pequeña a ambos extremos, dejando una lengüeta separar la cinta de la lámina de portaobjeto cuando se va a tomar una muestra. La obtención de la muestra se realiza en la noche, 2 o 3 horas después que el paciente, generalmente niño, esté dormido, o a la mañana siguiente sin que se haya realizado el aseo en la región peneanal. El paciente debe estar inclinado exponiendo la región glútea que se despega la cinta adhesiva, levantando la lengüeta hasta que se quede expuesta la parte adherente, y con ayuda de un bajalengua se aplica el lado adhesivo. Se adhiere la cinta haciendo toques en la región peneal en sentido horario o antihorario. Terminada la aplicación, extender la cinta adhesiva, volver a pegar en la lámina portaobjetos, envolver con papel y colocar el nombre del paciente. Microscopías de las láminas en el laboratorio. Se desprende la cinta engomada del fructis perianal. Por un extremo se agrega solución de tolueno, hidróxido de sodio 2%, o solución salina, aplicando 1 o 2 gotas de la sustancia elegida. Clarificará la muestra y que permitirá una mejor observación de los huevos ya adultos y o adultos de vermiculares. Es necesario observar la lámina en su totalidad. En ocasiones se pueden observar al microscopio huevos de otros elementos, principalmente huevos de TNSP, Ascaris lumbricoides, tricuria, entre otros. Observación: observar los huevos embrionados o hembra adulta de vermiculares. Diagnóstico de osteorasis. Aquí está la cinta. Entonces, la cinta scotch, baja lenguas, se coloca aquí. Este es un portaobjetos. Y vamos a ver, ese es el número 2.
Se extiende la cinta. Entonces hay que tener cuidado de que no vayan a cortar estas puntas. Porque acá se deja la zona adherente externa en la punta de baja lenguas. Solamente la punta, no es necesario extender todo. Y luego se adhiere al portaobjetos. Vermiculores, método de grafo con la cinta encomada. Se utiliza baja lenguas, cinta encomada transparente. Portaobjetos, pegar el portaobjetos al baja lenguas con el extremo plegado de la cinta, o extender la cinta por el portaobjetos hasta el otro extremo de baja lenguas. Así queda la preparación para aplicarla. En el momento de usarla y levantar la cinta llevada a la parte posterior de baja lenguas. Así queda expuesta la superficie pegante por ambos lados del baja lenguas. Posición del paciente, toma de muestra. La cinta regresa al portaobjetos, se alisa y se separa el baja lenguas. Presentación lista para mirar al microscopio. Ciclo biológico. El estadio infectivo para el hombre es el huevo embrionado. Este es el momento de la postura. No está embrionado, pero se embriona en cuestión de horas, al ser ingerido por vía oral o ser inhalado. Cuando llega al estómago y luego al duodeno, aquí eclosionan y viajan hasta el ciego. A este punto de vermiculares ya está en estado adulto. La cópula ocurre aquí mismo. Aquí empieza una particularidad del ciclo de nato. La hembra grávida se llena de manera significativa y produce que ésta se despegue de la mucosa intestinal y empieza a reptar hacia la superficie, hacia la periferia anal del hombre. Aquí se depositan los huevos, a la vez se secreta la sustancia pegajosa gracias a la presencia de polisacáridos y pegan a los huevos a la región perianal en un radio de 6 centímetros de esta región. Se ha dicho que la hembra regresa al intestino, pero este hecho no está comprobado. Lo que sí se sabe es que esta sigue reptando en la región perianal y en el caso de mujeres infectadas el parásito viaja a la vagina, ovarios y peritoneo. El parásito secreta una sustancia que produce prurito, así ocurre reinfección mayormente en niños, ya que al rascarse la región anal y glútea se pegan los huevos en las uñas y luego se llevan a la boca. Alimentos, verduras, autoinfección, las manos, familias, manos, ropas, al intestino, puesta perianal de los huevos, se suele modulación en horas, y nuevamente al ciclo, o también a la tierra o moscas. Acá el huevo embrionado, etapa infecciosa, es ingerido y entonces la larva incuba en el intestino. Luego de penetrar se desarrolla la mucosa y pasa a grávida. La hembra grávida migra hacia la región perianal. El huevo en la piel perianal, la etapa diagnóstica. Patología produce pruror anal, nasal y bulbo vaginal por hipersensibilidad. Posiblemente gracias a esto también se deba al nerviosismo y trastorno del sueño. Los parásitos producen microtraumatismo en la pared del apéndice, así da paso a la entrada de germinal luminal y se produce un cuadro de apendicitis. En el aparato genital femenino produce colpitis con leucorrea, se asciende y llega hasta el peritoneo, produce una peritonitis plástica. Ocasiona otros cuadros como enfermedad pélvica, inflamatoria o enterobiasis pulmonar en glánulas necrosantes, que infecciones de ovarios y en cáncer desencadena metástasis. Sintomatología principalmente son prurito y síntomas nerviosos, prurito nasal, anal, bulbo vaginal de predominio nocturno, especialmente cuando el paciente está en la cama, dormido o adormitado de diversa intensidad, pero obliga a rascarse con desesperación. Los síntomas nerviosos derivan a las alteraciones del sueño nocturno como son insomnio, hablar dormidos, movimientos inquietos de la cama, pesadillas, sonambulismo, bruxismo o rechinamiento de los dientes. Al día siguiente los niños están pálidos, ojerosos, apáticos, inquietos y con un rendimiento deficiente en los estudios. A veces existen síntomas digestivos como síndrome abdominal y trastornos del sueño. Trichocephalus tricuria, alineados 1771, Stiles 1901. Trinonimia, tricuris tricuria, trichocephalus dispar. El profesor dice que se usa Trichocephalus tricuris para el hombre. En caso de animales se usa Tricuris como género Tricuris suis, cerdo, Tricuris rati, Tricuris vulpi, perro. Entonces para el hombre es Trichocephalus tricuris.
Y para los animales, también tricuris, pero en lugar de decir tricuris se dice la especie suis, rati, vulpes. Morfología. Forma adulta conocidos como los gusanos látigo, debido a que tienen en su parte anterior 3/5 anteriores muy fina y la parte posterior 2/5 posteriores engrosada. Debido a que se encuentra en el aparato genital enrollado sobre sí mismas varias veces, tiene una boca sin labios y que tiene un esófago muy delgado. La parte posterior es un tubo capilar circundado por una capa de células con funciones defensoras, los esticocitos. Su musculatura es de tipo holomiaria. Dimorfismo sexual. Macho mide de 30 a 45 milímetros de longitud. Su extremo posterior está enrollado y presenta una espícula copulatoria. La hembra es más larga de 35 a 50 milímetros de longitud. No presenta curvatura posterior y su aparato reproductor es monodelfo o pistodelfo. Aquí testículo, vaso deferente, intestino, anillo nervioso. Y aquí el conducto eyaculador, la espícula y la cloaca. Ese es el macho que tiene espícula. Y la hembra, ovario, oviducto, útero, vagina, vulva, anillo nervioso, equivoca el esófago. Huevo operculado, 2. Huevo embrionado. Acá está el embrión, el macho y la hembra. Ciclo biológico le inquirir los huevos en un estado digestivo, larvas L1, luego al llegar al estado de eclosión y viajan por todo el intestino delgado. Durante todo el trayecto pasan larvas L2, 3, 4 y por último adulto en el ciego y el resto del intestino grueso penetran la musculatura intestinal. Aquí también ocurre la cópula, luego la hembra pone los huevos que salen con las heces. En el intestino delgado la larva escapa del huevo y penetra las criptas del Liverpool y luego de un tiempo vuelven al lumen del intestino para viajar al ciego. De diferentes varios nematodos intestinales y tricuris no viaja por el pulmón y el corazón, la hembra, de donde salen 3.000 a 2.500 huevos diarios. Aquí también alimentos, verduras, manos, agua, tierra, van al intestino y por las heces al suelo y maduran los huevos operculados por medio de la tierra, moscas o las manos. Nuevamente el ciclo. El huevo embrionado en la etapa infecciosa, la larva incuba en el intestino, luego penetra, desarrolla la mucosa adultos en el ciego. Y los huevos en esta etapa diagnóstica, etapa de 2 células, etapa de ciclo avanzado. Patología, reacción inflamatoria con hiperimia, inflamación y eosinofilia y daños epiteliales a lo largo de todo el intestino delgado y grueso por medio de mecanismos químicos y mecánicos produce lesión vascular, ya que se encuentra en glóbulo rojo. Esto conduce a anemia de pacientes desnutridos o compromiso inmunológico. Se estima que cada hembra produce la pérdida de 0.05 mililitros de sangre al día, es decir, con una infección de 1000 parásitos se pierde 5 mililitros de sangre al día, produce anemia hipocrómica, rara vez eosinofilia, gran masa al 15% de los microtraumatismos de la mucosa intestinal, produce incremento de peristaltismo por afección de los plexos nerviosos, así produce diarrea, tenesma y cólicos. En infecciones masivas produce distensión de los músculos del recto y congestión prolapso rectal que usualmente va acompañado de disentería. En el prolapso se ven los parásitos en la mucosa rectal. Estos deben ser removidos uno por uno con una pinza con ayuda anestésica. En niños en anorexia, astenia y palidez que se llega a nutrición. Todo esto contribuye a pérdida de peso y crecimiento deficiente. Triquina espirales, Owe, 1895, Rayleigh, 1896, triquina. Morfología. Forma adulta es un hermatodo filiforme con un tercio anterior relativamente más delgado que el resto del cuerpo. La hembra por su parte posterior es recta, mientras tanto el macho es curvado. Su musculatura es holomiaria. Dimorfismo sexual. Macho mide de 1.5 milímetros de longitud. Su extremo posterior es romo y redondeado, que está su curvatura ventral con 2 apéndices caudales lobulares en el macho. Hembra mide 3.5 a 4 milímetros. Su aparato reproductor es monodelfa o pistodelfa. Boca, esófago, vulva, útero, intestino, larvas, huevos, ovario, ano. Boca, esófago, intestino, testículos, vesícula seminal, cloaca. Y acá, boca, testículos, ano, ovario, receptáculo seminal, embriones en útero, vagina, vulva, esticosoma, boca. Huevos son esferoidales de 40 micrómetros de diámetro, además es vivípara, es decir, depositan larvas directamente en el intestino. Larvas recién nacidas mide 120 micras de longitud y 7 de diámetro y tienen un conjunto de células quizás germinales pero no órganos.
Las larvas musculares miden de 1.2 a milímetros de longitud por 40 micrómetros de diámetro y se encuentran en el músculo esquelético dentro de una estructura denominada célula nodriza en proporción de 1 a 1, aunque en infecciones masivas pueden encontrarse más de una LM, o sea, larvas musculares, en cada célula nodriza. La célula nodriza se forma por interacción de la LM y el miocito. La LM y los gusanos adultos tienen la parte posterior del cuerpo ligeramente más ancha que la anterior. El esófago LM consiste en una parte anterior pequeña y musculosa, seguida de una parte posterior más ancha y glandular, llamada esticosoma. Morfología igual que en LM que en la forma adulta. Inicio de enquistación. Larva madura enquistada. LRN. LM. Esticocito. Esófago. Cutícula extremo anterior. Premorio genital. 0,1 milímetros. Intestino. Ciclo biológico. Se efectúan dos fases, fase entérica y fase parenteral. Los cerdos se infectan al comer carne de ratas infectadas o comer cualquier cosa debido a que no tienen una buena alimentación, ya sea porque son salvajes o porque están mal cuidados. Fase entérica, el humano se infecta al comer carne cruda o mal cocida en larvas enquistadas. El estómago de las larvas se libera por digestión del músculo y de la célula nodriza, pasan el intestino delgado en 10 minutos, invaden a la mucosa intestinal. A las 30 horas post-infección, el parásito muda 4 veces, L2, L3, L4, L5. Fase parenteral. Las LRN nacidas directamente de hembras grávidas perforan la mucosa intestinal, llegan a los capilares linfáticos, llegan a la circulación venosa, pasan al músculo y los pulmones y luego, gracias a la circulación lateral de las musculaturas esqueléticas, y las LRN desarrollan ALM en unos 20 días. Ciclo de la triquinosis según Beresanker. Dice que carnívoros y aves, rapaces de caza, ellos infectan al hombre, y también, o sea, los carnívoros y aves rapaces de caza, ellos los que están en el campo, infectan al ratón, al gato, a la rata, al cerdo, perro, rata, todos ellos. Y también migración estacional de ratones va a llegar a los carroñeros que se los comen, y también se infectan los insectos necrófagos, múridos, pequeños carnívoros, grandes carnívoros. Según Beresanker. Y acá, larva enquistada en músculo estriado, etapa infecciosa. Larva liberada en intestino delgado. Los adultos, macho y hembra, en intestino delgado, también van directamente a la circulación y al músculo. O la larva librada en el intestino delgado. Los adultos en el intestino delgado también crecen. La larva depositada en mucosa. La larva enquistada en músculo estriado, la etapa diagnóstica. O la carne de cerdo. Patología produce dendritis superficial degradadora de los fenómenos toxialérgicos debido a la invasión muscular son causantes de síndrome infeccioso y signos oculopalpebrales. También se producen miositis y mialgias, luego fibrosis del tejido. Esto se acompaña de astenia. Una complicación relativamente frecuente es la miocarditis. Sintomatología: periodo de incubación, pseudogripe o asintomático en periodo de invasión. 2/3 presenta el síndrome infeccioso caracterizado por fiebre, malestar general, cefalea, astenia. Le siguen los signos oculopalpebrales, el más importante de edema palpebral, que es bilateral, simétrico, en dolor y aparición brusca. También se observa inyección conjuntival. Los síntomas gastrointestinales que son infrecuentes son dolor abdominal difuso y signos de gastroenteritis como diarrea o constipación. Periodo de estado, síndrome infeccioso acentuado junto con la sintomatología muscular y oculopalpebral. La triquinela spiralis, acá apéndice caudal, y acá esticosoma. El macho es testículo. Triquinela spiralis, acá la hembra, boca, vagina, vulva, larvas, ano, ovario, receptáculo seminal. Este es Trichocephalus trichuria. Oviducto, útero, ovario, vagina, vulva, intestino, boca. Y acá conducto deferente, intestino. Ese es el macho, esófago, boca, conducto eyaculador, vesícula seminal, testículo. Troquiloides, Stercorarius, Babai, 1876, Tales Hasal, 1902. Vamos a hacer una pausa.